Cántalo, cántalo. Que nada pare tu alabanza. Por siempre tú reinarás. Yo no sé qué Dios tú crees que tienes, pueblo, pero yo vengo a decirte que el Dios Todopoderoso reinará sobre cualquier problema, sobre cualquier situación económica, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier adicción. El Dios que tú tienes reinará sobre todo eso, porque no hay nada más fuerte que Dios. No hay nada más fuerte. Tu problema no es más grande que el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tu adicción no es más grande que el Dios que hizo los cielos y la tierra. La necesidad que tú tienes no es más grande que el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y reinará por los siglos de los siglos. Y nadie lo puede detener. Nada ni nadie lo puede detener. Nada ni nadie puede tener su poder. Nada ni nadie puede detener. Nada ni nadie puede detener el propósito que Dios diseñó en ti. Nada ni nadie puede detener lo que Dios ha puesto en ti. Está solamente en nosotros creerlo y decir: yo sé lo que tú pusiste en mí. Si tú me traíste hacia este lugar, fue por un propósito. Si tú me pusiste aquí, fue por un propósito. Si estoy en esta tierra, fue por un propósito. Y quizás antes yo era así, pero ahora soy así. Quizás antes yo fui menospreciado. Quizás antes me miraban por encima del hombro, pero hoy yo soy un hijo de Dios. Pero hoy yo me arrepiento y soy un hijo de Dios. Y el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que creó todo lo que ves, está a tu lado. El Dios que te hizo, que te creó, que te vio en el vientre de tu madre. El Dios que te conoció antes que tu madre y tu padre te conocieran, está aquí esta noche. Y quiere decirte: eres mi hijo, eres escogido, eres perla preciosa, no eres cualquier cosa. No importa lo que el diablo te dijo, no importa lo que te dijo tu antepasado, no importa lo que te dijo tu familia, tú eres un hijo de Dios. Y dice la palabra que de lo vil y lo menospreciado es lo que va a usar para avergonzar a aquellos que se creen sabios. A ti, al vil y al menospreciado, al que nadie mira, al que la sociedad detesta, es el que Dios va a usar para un testimonio poderoso. Es a ti el que Dios va a usar. Gracias, Señor, porque tú reinas en nuestra vida. Gracias porque tú reinas, Señor. Gracias porque no hay ningún lugar donde podamos ir a apartarnos de tu presencia, Señor. Gracias porque no hay lugar, Padre, donde yo pueda estar alejada de ti, Señor. Porque tú estás en todos lados, Señor. Gracias, Padre, porque tú dejas la 99 y vas por mí. Gracias porque cuando yo me alejo, tú dejas a la 99 segura, pero vas por mí. Gracias, Señor, porque tú no me abandonaste en mi momento de necesidad. Gracias porque tú no me dejaste cuando nadie en mí creía, Señor. Tú me escogiste, me levantaste. Gracias, Señor, porque si somos algo, si tenemos algo, es por ti, Señor. Dale las gracias al Señor por lo que ya tienes. Dale las gracias al Señor por ese cambio que aún no está en ti, pero que en el nombre de Jesús estará. Gracias, Señor, porque esto es por fe, no por vista, Señor, es por fe. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que es por fe que tenemos que mirar las cosas, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces nuestra fe falla. Perdónanos, Señor, porque a veces, Padre, a veces no queremos creer, Señor. Pero todo, Padre, antes de ser recibido tiene que ser creído. Gracias, Señor, porque antes de recibir nuestro milagro tenemos que creerlo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre. Te pido que seas tú dirigiendo, Señor, cada una de las palabras que aquí se va a hablar hoy, Señor.
Te pido que seas tú abriendo los corazones de mis hermanos, Señor. Te pido que seas tú, Señor, dando el discernimiento que necesitamos esta noche, Señor, para entender tu palabra, Padre. Que no nos vayamos de este lugar como entramos, Señor. Gracias, Señor, porque ninguno de los que estamos aquí nos vamos a ir igual, Señor. Gracias por la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque solamente tú llenas ese vacío, Señor, que nada puede llenar, Señor. Nada puede llenar ese vacío que hay en nosotros, sino solamente tú, Señor. Porque aunque lo tengamos todo humanamente, nos falta lo más importante, que es tu Espíritu Santo. Nos falta tu presencia en nuestra vida, Señor. Y sin eso nada podemos hacer, Padre. En el nombre de Jesús cancelamos todo plan del enemigo. Cancelamos todo entretenimiento ahora mismo, Señor. Cancelamos toda palabra que el enemigo haya lanzado contra nuestra vida en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que nos vamos a empezar a ver como tú nos ves, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Y a su nombre, gloria. Qué lindo estar en la casa de Dios. Gracias al Señor por estar aquí nuevamente. Es un reto cada vez que alguno de nosotros tenemos que estar aquí arriba. A veces yo digo, yo me pongo tan nerviosa y a veces damos células, los que somos líderes de células, y predicamos en los jóvenes y todo eso, pero ya cuando tú estás aquí arriba es el temor del Señor, es el temor de qué se va a hacer, qué se va a decir. Y sin ese temor en nosotros no somos nada. Vamos a estar leyendo hoy. Vamos a hablar. Yo le decía al Señor, no tengo nada de esas palabras que son revelación pura y que son 20 versículos. Y yo, a mi entender, le decía, esto es algo sencillo. Pero cuando fui profundizando en la palabra y cuando fui leyendo verdaderamente, dije, wow, esto es algo que necesitamos nosotros tener. Una de las cosas que estamos haciendo en la célula de mi hermano Emilio es que estamos escudriñando las Escrituras. Estamos leyendo, estamos en Génesis, pero no lo estamos leyendo por arribita, estamos adentrándonos en la palabra y viendo qué es lo que verdaderamente el Señor nos dice a nosotros. Y siempre le digo a todo el mundo, la Biblia no es leerla por leerla, no es un libro como cualquier otro que leemos, es para estudiarla. Y hay muchas personas que se saben la Biblia completa, hay muchas personas que cualquier versículo se lo saben de memoria, pero en realidad no nos vamos a lo profundo de la palabra, porque queremos leerlo como para decir, ya cumplí con el tiempo que dice la Biblia, 1 o 2 horas que hay que estar, bueno, ya cumplí con las 2 horas. Es como ir a un trabajo que tú ponchas, haces lo que tienes que hacer y sales. Y con Dios no es así. Vamos a estar en Génesis 12. Los 2 capítulos que vamos a leer es 12 y 13. Todo lo que voy a decir, todo lo que se va a ser en esos 2 capítulos. 12 primeramente y después nos vamos a mover al 13. Aquí en el capítulo 12 se titula Dios llama a Abraham, y en el capítulo 13 Abraham y Lot se separan. Son los 2 que vamos a leer. Yo, como les digo, estaba, por supuesto, como los estamos estudiando en la célula, yo primeramente lo leo solo, busco y después lo llevo a la célula como todos deberíamos de hacer. Entonces, esta historia me cautivó. Y como nombre de la prédica le puse ojos engañosos. Pregúntale al hermano que tienes a tu lado, ¿tienes ojos engañosos? Muy importante. Porque a veces la vista nos engaña y a veces miramos donde no tenemos que mirar. Estamos en Génesis 12, del 1 al 2.
primeramente. Dígame amén cuando lo tengan. Gloria a Dios. Es bien fácil de encontrar. Facilito. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el primer versículo: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí vemos primeramente la promesa que Dios le da a Abraham. Dice que se vaya de su tierra y de su parentela. Yo puse aquí parentela en letras bien grandes, porque lo primero que Dios le dice a él es: yo voy a hacer de ti una nación grande, yo te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero tienes que dejar tu tierra y tu parentela. Entonces, lo primero que Dios hace es hacerle entender a Abraham el plan que él tenía con él. Pero para él poder llegar a ese plan, él tenía que hacer algo primeramente. Y muchas veces nosotros nos sentamos a esperar a ver qué Dios va a hacer, cuando Dios nos dijo que teníamos que hacer algo nosotros primero. Lo voy a repetir porque nada más lo entendió Sandra y una hermana por atrás. Dios, a veces nos sentamos a esperar a ver Dios qué va a hacer, cuando Dios nos dijo que nosotros teníamos que hacer algo primeramente. A veces estamos cómodos sentados esperando a que venga una revelación, a que la puerta se abra, a que el esposo cambie, a que nos ganemos la lotería, a que haya un cheque en el buzón, pero no intercedemos, no oramos, no clamamos, no buscamos, no tocamos la puerta a Dios. Simplemente nos sentamos a esperar que lo que nosotros querramos ocurra. Y muchas veces no ocurre porque Dios no quiere dárnoslos, sino porque nosotros tenemos que entender que necesitamos ser justificados. Nosotros tenemos que entender, así como un niño empieza a caminar y se cae y se da golpe y tiene chichón por aquí, porque ese es su proceso. Su proceso requiere caída, su proceso requiere golpes. Pero cuando él aprenda a balancearse, él va a caminar sin ayuda de nadie. Entonces, lo primero que Dios le dice a Abraham es: mira, tienes que salirte de ahí, porque en el lugar en que tú estás, yo no te puedo usar. En el lugar donde tú estás, yo no puedo darte la nación que te quiero dar, porque te voy a dar una nación que está corrompida. No puedo dártela. Entonces, lo primero que él le dice: lo que yo te quiero dar no tiene nada que ver con donde tú estás. Lo que yo quiero hacer contigo no lo puedo hacer donde tú estás ahora mismo. Tienes que salirte de tu zona de confort. Tienes que quitarte ese velo. Tienes que salir. No puedo obrar en ti como quiero donde estás sentado. Tienes que salir. Tienes que moverte. Tienes que hacer algo más. Y Abraham, como nosotros a veces, parcialmente obedece a Dios. Parcialmente. Y ahí es donde vamos a ir al 12 igual, pero del 4 al 5. Leímos del 1 al 2, ahora vamos a ir del 4 al 5. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Jovencito. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. O sea, aquí vemos la parte en la que parcialmente Abraham cumple la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es para ser cumplida parcialmente, es para cumplirla completa. O la cumples o no la cumples. Abraham tomó sus cosas y se fue, pero se llevó consigo a Lot. Y a veces tú y yo nos llevamos con nosotros arrastres. Nos llevamos con nosotros cosas que ya Dios nos dijo que dejáramos.
pero seguimos nosotros arrastrándolo. Seguimos nosotros con una esperanza, seguimos nosotros con un pensar de que si puede pasar esto, si puede pasar lo otro, y seguimos arrastrando lo que Dios nos dijo que dejáramos en la tierra que no producía. Dios le dijo, déjalo, porque es su parentela, déjalo allí. No te lo lleves contigo, porque si tú sigues arrastrando las cosas del pasado, yo no puedo hacer contigo lo que quiero hacer ahora. No puedo, porque tienes un impedimento. Porque tienes en tu pueblo, tienes corrupción. En tu pueblo tienes una persona que no quiere cambiar. Una persona que solo tiene que pasar por su proceso, pero no es para que tú te lo lleves contigo. Entonces, él cumple parcialmente y se lleva a su sobrino, que es el hijo de su hermano. Y aquí vemos, sí, exactamente, él lo había criado. Yo entiendo que quizás como nosotros, como dice el pastor, somos buena gente. Entonces, el primer error de él fue llevarse a su sobrino, y quizás él lo hizo por lástima. Quizás lo hizo porque él sabía que ahí no le iba a esperar ningún buen futuro. Él sabía que ahí no podía prosperar, no podía hacer nada. Y quizás por pena, por lo que sea, él se lo llevó. Por sentimiento, sí, porque al final era familiar de él, al final era como un hijo para él. Pero ese no fue el mandato que Dios le dio. Eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. Y a veces nosotros actuamos por sentimentalismo. Y por sentimentalismo seguimos cayendo en cosas que no tenemos que caer. Por sentimentalismo seguimos arrastrando con personas que no quieren entender la palabra de Dios. Yo no te estoy diciendo que dejes a todo el mundo a un lado. Yo te estoy diciendo que no te ajuntes con la persona. Yo no te estoy diciendo que no dejes de orar por él. Yo no te estoy diciendo que no dejes de ayunar por la persona. Pero te estoy diciendo que hay personas que son un arrastre y que tú tienes que dejar atrás. Hay personas que tú hablas y hablas y hablas y no te entienden. Hay personas, yo le decía a mi esposo en estos días, la palabra de Dios no es para discutirse. Tú le tratas de revelar la verdad a una persona, y esa persona, que por supuesto está atada, esa persona no entiende. Tú hablas y cuando tú ves que empieza una discusión, lo dejas ahí. Pues la palabra de Dios no es para ni gritar ni para discutir. Y muchas veces seguimos ahí, malgastando nuestro tiempo y haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Porque ya tú hablaste con él, ya tú diste un seguimiento, ya tú hiciste lo que podía hacer. Ahora, hay personas que te arrastran también a cosas que tú no deberías estar haciendo como un hijo de Dios. Hay personas con las que quizás incluso dentro de la misma congregación tú tengas que dejar de juntarte tanto, porque cada vez que se juntan es para hablar del pastor o para hablar de la danza o para hablar del grupo. Hay personas dentro de la misma congregación que tú tienes que decirle: te amo, te quiero, te adoro, pero no puedo seguir esta conversación. No puedo seguir esto porque no me beneficia, no me hace bien, porque no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Voy a seguir orando por ti, te saludo, tienes una necesidad, ven corriendo donde estoy yo. A la hora que tú me llames, soy tu hermano en Cristo, pero no puedo participar de tu pecado. Porque esas son personas que se le dicen: mira, por favor, ya no más, ya no me hables más. Y sí, no entiende. Entonces es tiempo de que tú te apartes. Es tiempo de que tú digas: mira, ya no puedo con esto. Si tú quieres, sigue hablando tú con la pared, pero yo no voy a mezclarme más en esto. Entonces, aquí vemos, vamos a ir ahora del 7 al 8, ahí mismo en el 12, del 7 al 8. Poco a poco vamos a empezar a ver las consecuencias de lo que pasa con las decisiones que tomamos. Vamos a leer el 7 a 8, dice el 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El 8 dice: luego se pasó de allí
a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Aquí vemos que Abraham, a pesar de que cometía errores, él tenía algo, y es que él ciertamente buscaba a Jehová. No se puede decir que no, porque él buscaba a Dios. Ahora, muchas veces nosotros estamos en lo mismo, buscamos a Dios, pero cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer, es cuando tambaleamos, no sabemos por dónde irnos. Entonces, él, a pesar de todo lo que había hecho, él, a pesar de que se había llevado que no se tenía que llevar, igual vemos que buscó a Dios. Pero aquí vemos, y es algo importante, que después cuenta el relato, que bueno, por el tiempo no lo vamos a leer, pero cuenta el relato de cuando él va a Egipto y dice que su esposa es su hermana y todo lo demás. Ahora, después de que Abraham, él hace el altar a Dios, él le da el lugar a Dios en ese momento, pero después viene un hambre, después viene un tiempo de necesidad, y él no volvió a ese altar a preguntarle a Dios qué hacía. Él hizo lo que para su entender era lo más lógico y se movió hacia Egipto. Y el moverse a un lugar donde Dios no le dijo que se moviera, causó que él empezara a decir mentira. Causó que él no le diera el lugar a su esposa que se merecía. Causó que él empezara a actuar de una forma que no era prudente. ¿Por qué? Porque se fue sin la guianza de Dios. Porque él decidió y él dijo, de esto a esto lo más lógico es irme aquí. Pero el problema es que la lógica no funciona con Dios. La lógica no funciona con Dios, porque ahí donde él estaba, Dios había podido hacer maravillas con él. Si él se hubiera quedado, él hubiera confiado en Dios. Ahí donde él estaba, Dios podía haber obrado y Dios podía proveerle cuando nadie tenía y él tener. Pero el punto es que él se mueve y él se va. Al él irse, una vez que Faraón se entera de quién era Sarai verdaderamente, los expulsan de la tierra, los expulsan de Egipto. Porque, como él le dijo, por poco me haces caer en pecado. Y sabemos que en ese entonces las cosas eran radicales. O sea, no era como ahora, que la misericordia de Dios se renuevan cada mañana, que Dios es amor. Aquí en este tiempo eran las cosas radicales. Entonces, Abraham hace algo importante. Y es que dice que él, cuando sale de ahí, vuelve a donde él le había hecho el altar a Jehová. Él salió de ahí, pero él entendió que él tenía que volver donde él le había hecho el altar a Jehová. Y él dijo, yo entiendo que si Dios no me guía, yo no puedo tomar decisiones. Yo entiendo que lo que yo hice estuvo mal. Yo entiendo que me moví hacia donde no me tenía que mover y hice lo que no tenía que hacer. Entonces yo necesito regresar al altar de Jehová. Yo necesito regresar a la presencia de Dios para que Él me diga cómo yo puedo arreglar este error. Él regresó. Ahora él necesitaba guianza, porque ahora en el lugar donde él pensaba que él podía estar bien, y ciertamente en ese lugar él fue bendecido. Y muchas veces, y lo he vivido yo específicamente, por eso lo hablo, porque muchas veces nosotros estamos en un lugar donde no tenemos que estar, pero no tenemos necesidad económica. Pero el cuerpo no se nos enferma por un momento. Entonces hay veces que nosotros pensamos que lo que estamos haciendo estamos bien porque no vemos que hay oposición. Pero tarde o temprano va a llegar esa oposición. Yo era de las personas muchas veces que decía, y yo entiendo que no es bíblico, que yo decía, mira, yo voy a hacer esto. Y si yo veo que no hay impedimento,
Si yo veo que no se me levanta nada, es de Dios. Por ejemplo, cuando mi esposo, al poco tiempo de llegar aquí, nosotros le compramos una camioneta para él. Y él, al poco tiempo, él decía, yo quiero un buen carro, yo quiero sacarme un carro de dealer. Y yo le decía, mi amor, todavía no es el tiempo. Y él me decía, pero ¿por qué no es el tiempo? Todo el mundo tiene carro, yo tengo que andar en esto, yo tengo que andar en lo otro. Yo le decía, mira, yo entiendo, usa el mío si quiere. Pues yo trabajaba de la casa cuando eso, usa el mío. Pero no es el tiempo todavía. No podemos involucrarnos en eso ahora mismo. Bueno, él dijo, bueno, yo voy a ir al dealer para ver. Cuando tú vas al dealer no es para ver. Tú vas a ver, pero sales de ahí con 3 carros y 2 casas. Entonces, cuando tú vas a buscar un carro de 30,000, 40,000 millas y te vas con un carro que tenga menos de 0 millas. Eso es increíble. Esa gente estudian para eso. Y cuando llegamos ahí, yo estaba atrás y yo, Señor, por favor. Empezamos, el hombre nos hizo los papeles, esto, aquello, lo otro. Y yo le dije a él, mira, vamos a hacer algo. Tú esta camioneta, o sea que hay veces en los dealers que tú entregas el carro, te lo valoran más o menos en algo y te lo restan al pago que tengas que hacer. Y yo le dije, vamos a valorar esto, vamos a ver si nos dan por lo menos, no sé, era 3,000, ¿no? O $4,000 por la camioneta. Ya esa es la seña de Dios que está bien lo que estamos haciendo. Se lo decimos al hombre, el hombre regresa, mira, no, la camioneta no te la podemos valorar porque es muy vieja, no sé qué más. Pero el carro está parqueado ahí abajo. O sea que nos llevamos el carro. A pesar de que Dios había dicho y Dios había puesto impedimento y Dios había hecho todo lo que Dios había hecho, nos llevamos el carro. Y Dios es misericordioso. Y yo he visto la mano de Dios, pero hemos estado a punto de los dos llorando decir, tenemos que entregarle el carro porque no podemos pagarlo. Hemos estado, bueno, la letra del carro se le quedó en $500 y pico y el seguro en $600 y pico. Todos los meses. Pagando más de $1,000 solamente por un capricho. Y yo decía, en ese momento, y hay veces cosas también que se nos han dado, pero aquí, como dice, él estaba en una tierra, en un lugar donde no tenía que estar y estaba siendo bendecido y estaba siendo prosperado. O sea que el que tú estés haciendo algo y veas que estás siendo prosperado o veas que todo está bien, no quiere decir que el lugar donde estás sea la voluntad de Dios. Igual que si estás haciendo algo y es impedimento por todos lados, tampoco quiere decir que no sea la voluntad de Dios. Porque ciertamente cuando Dios te dice algo, se levanta lo que se levanta para que tú no lo hagas. Así que ni una cosa ni la otra quiere decir que sea o no la voluntad de Dios. La única forma de saberlo es haciendo lo que hizo Él, ir al lugar de encuentro. Ir de donde Él había salido. Ir de donde Dios le había hablado, porque vemos que después de la decisión que él tomó, Dios no se menciona más que le habló hasta que él tomó la decisión que tenía que tomar. Después tú sigues leyendo y yo no sé si tú creas que Dios le habló o no, pero aquí no dice y Dios le habló hasta que él tomó una decisión. Entonces él fue a buscar la guianza de Dios. Vamos a pasar ahora al 13. Aquí vamos a ver la consecuencia de no obedecer a Dios desde el principio. Porque hay veces que Dios nos dice algo ahora, pero tienen que pasarnos muchas cosas para que nosotros decidamos soltar. Y decidamos decirle, mira Dios, aquí tienes lo que desde un principio ya tú me dijiste que yo te diera. Pero somos así, necesitamos ser aplastados, necesitamos pasar por el problema para nosotros decidir soltar. Para nosotros decidir, ya es tiempo de volver a mi lugar de encuentro. Y ya es tiempo de volver a donde Dios me necesita, donde Dios me quiere, donde yo necesito estar. Porque pasamos problemas, pasamos batallas,
pero seguimos sin doblar rodillas. Y lo único que decimos es: Dios, yo confío en ti. Sí, pero ¿dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu búsqueda? ¿Dónde está tu encuentro con Dios? ¿Dónde está el lugar donde tú le hablas y le dices: muéstrame lo que hacer, a dónde voy, qué hago? Yo he aprendido a las malas a no moverme sin la guianza de Dios, a no hacer nada sin que Dios me guíe. Ustedes pensarán que es mentira, pero un viaje nada más, nosotros pedimos confirmación a Dios si podemos viajar o no, aunque sea para unas vacaciones. Porque una vez no lo hicimos y estuvimos 3 días parados en el aeropuerto. Íbamos para Punta Cana, mi mamá tuvo que irse por Santo Domingo y yo tuve que irme por otro lugar a 4 horas de diferencia en diferentes aviones sin saber nada el uno del otro porque no teníamos teléfono, allá no hay señal hasta que no te conectas al Wi-Fi. Fue horrible y Dios fue tan misericordioso que nos permitió entre lo posible disfrutar el viaje. Pero para algo así tan simple, para algo que tú te esfuerzas la mitad del año para tú poder pagar, tú necesitas ir delante de la presencia de Dios. Porque si Él no te lo permite, algo iba a pasar. Que Él no te lo permitió. Cuando nosotros nos montamos en el avión, yo estaba temblando. Yo decía: si se cae este avión ahora. Porque yo decía: hemos tenido tanto impedimento, lo último que falta es eso, lo último que falta es que haya un problema en algún lado. Y mi esposo siempre me decía: edifica, edifica. Esa es su palabra, edifica. Porque cuando tú te das cuenta que las cosas no están saliendo como tú quieres que salgan, es cuando tú vas a Dios. Entonces, desde ese entonces, Dios nos mostró que ya nosotros vayamos a hacer un viaje, antes de salir nosotros de la casa, nosotros tenemos que orar. Y nosotros todos nos reunimos en la casa y oramos en la casa. Además de que en el aeropuerto y en todo el viaje sí. Pero antes de salir, nos ponemos en las manos de Dios. No en el camino mientras estás manejando porque tienes que hacer el check-in en 3 horas y ya lo que te falta es 1 hora. No, es antes de salir. Poner la voluntad de Dios por encima de la tuya. Vamos a ir al 13:1. Como le dije, aquí va la parte donde Abraham y Lot se separan. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Aquí la Biblia dice: y con Lot, como dice, arrastrando. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Aquí vemos lo primero que pasa: hubo contienda. Ahí empezó el resultado, la consecuencia del pecado. Aquí vemos que, para mi entender, como yo vi esto y quizás ustedes lo vean diferente porque, bueno, puede ser. Para mí no era tanto que la tierra no era suficiente para que los dos estuvieran con sus posesiones, sino que el espíritu y la carne no pueden estar juntas. Y Abraham, de cierta forma, era guiado por el Espíritu Santo, era guiado por Dios. Pero Lot no entendía lo que era eso. Entonces, para mí no era tanto el tamaño de la tierra, sino que tenía que pasar lo que iba a pasar. Tenían que separarse, tenía que irse por un lugar y uno por el otro, porque los dos juntos no podían estar. Porque en un mismo lugar, volvemos al principio, para que Dios hiciera lo que quería hacer con Abraham, no podía estar con Lot. No podía seguir con lo mismo que él le dijo que dejara. No podía seguir con la misma contaminación que él le dijo que dejara. Entonces
tiene que pasar esto, esta situación se crea, donde ya se empiezan a tener desigualdad entre un bando y el otro, porque era necesario que de una vez y por todas ellos se separaran. Y eso fue lo que pasó. Vemos que en el 8 al 9, vemos que Abraham habla con Lot. El 8 dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces aquí Abraham le dijo: mira, tenemos que hacer algo. Tú te vas por un lado y yo me voy por el otro. Después vemos en el 10 que Abraham le dio a escoger. Le dijo a Lot: escoge tú a dónde tú quieres ir y yo iré al opuesto. Y eso no lo dice la Biblia, pero conociendo a Lot, yo me imagino que Abraham sabía lo que él iba a escoger. Yo pienso eso, ¿verdad? Yo pienso, y eso fue una de las cosas que yo entendí, y no lo dice la Biblia, me lo estoy inventando yo, pero yo entiendo que él sabía lo que él iba a escoger. Por eso él le dijo: escoge tú para que no quede de mi parte. Escoge tú a dónde tú quieres ir. Y vemos entonces la elección de Lot. Vamos a leerla. El 10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Aquí vemos lo que nosotros hacemos a veces. Lot, sin ninguna guianza de Dios, sin nada, sin ninguna consulta, por lo que sus ojos vieron, se fue y tomó su opción. Lo mejor. Él no le dijo: mira, tú vas a coger una parte de lo bueno y otra parte de lo bueno. Y vamos, no, él miró, él le dijo: bueno, a mí me dieron la elección y yo voy a escoger lo mejor. Y él escogió la tierra que más linda se veía. Él escogió la mejor opción para él. Él escogió a lo que él creía. Y es lo que nosotros hacemos a veces. Nos pasamos la vida haciendo elecciones por lo que nosotros creemos. Nos pasamos la vida yendo a los lugares que nosotros creemos que tenemos que ir. Nos pasamos la vida escogiendo a qué iglesia vamos, a dónde nos mudamos. Vemos qué hacemos sin antes la guianza de Dios. Para lo que sea que tú vayas a hacer, tú necesitas tener la guianza de Dios. Tú no puedes dejar que tus ojos te engañen, porque hay caminos que parecen de vida, pero son de muerte. Hay lugares lindos, hay lugares que te van a llamar la vista, te van a llamar la atención. Hay personas que te van a llamar la atención, pero sin la guianza de Dios no te muevas. Sin la guianza de Dios no tomes ninguna decisión. Y es lo que nos pasa a nosotros a veces. La tierra estaba bonita. Él pensó en su economía. Él pensó en lo que él podía hacer. Hay muchas personas que son inversionistas, que tú ves una casa que está destruida, que se quemó, y la persona ve que puede hacer una mansión ahí. Yo digo, ¿cómo? Hay personas que tienen idea para eso. Hay personas que lo pueden hacer. Hay personas que te dibujan una casa como puede ser las cosas. Los arquitectos, hay personas que tienen idea para eso. Entonces eso fue lo que él hizo. Él se planificó y él vio lo que él podía hacer con lo que había delante de él. Pero él no se dio cuenta que al él escoger ir a esta tierra se estaba acercando más al pecado. Abraham se estaba alejando del pecado, pero él se estaba acercando al lugar donde la Biblia dice que había una cantidad de pecado enorme. Un lugar donde lo que había era lacra, como decimos. Un lugar horrible. Pero él lo que vio fue ¿qué?
lo que él podía obtener de ese lugar. Y a veces nosotros nos movemos a lugares, a trabajo, a cosas donde a la vista parecen muy bien, pero si no lo discernimos en el ámbito espiritual, no sabemos lo que hay detrás de ese lugar o detrás de esa persona. Entonces, ellos se separan. Él dice, yo no voy a preguntarle ni a Dios. Él ni tenía eso considerado, yo supongo. Y entonces dice aquí que él se aparta, va uno a un lado y el otro al otro. Vamos ahora a leer 12 y 13. Dice el 12. Abraham campó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces él dijo, voy a empezar a poner tiendas. Empezó a poner sus tiendas hasta Sodoma. Ya se entró en el lugar donde no podía estar, en el lugar donde estaba en un hilito, como digo yo. Dice el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Él escogió irse al lugar donde los hombres eran malos contra Jehová, donde los hombres aborrecían a Jehová. Él decidió irse al lugar donde todo lo que había era maldad. Siempre y cuando Abraham vio la voluntad de Dios, él entendió cuál era la voluntad de Dios. Pero Lot no. Entonces tú y yo, ¿quién somos? ¿Abraham o somos Lot? ¿Quién somos tú y yo? ¿Cómo nosotros enfrentamos una decisión? ¿Cómo nosotros enfrentamos un cambio que tenemos que hacer en nuestra vida? Vamos a la presencia de Dios, buscamos a Dios, le decimos en el altar que nosotros debemos tener, que es un espacio solo con Dios. ¿Qué debo hacer? No seamos como Lot. Porque él, sabiéndolo, porque él tenía que saber todo lo que había en esa tierra y todo lo que pasaba, por supuesto. Él quiso ir ahí. Él quiso probar en un lugar donde no podía entrar. Entonces, vemos en el 14 al 18. Vamos a pasarnos ahí. Aquí es cuando, después de que ellos se alejan, vemos de nuevo que vuelve a decir que Jehová habló a Abraham. En todos los otros que habíamos leído, no volvía a decir Jehová le dijo a Abraham. Hasta que él no tomó la decisión de dejar atrás lo que los retenía. Hasta que él no tomó la decisión de separarse de la persona que no le hacía bien. Fue cuando entonces dice que Jehová le volvió a hablar. Hasta que él no arregló cuentas, hasta que él no se puso a cuenta con Dios, hasta que él no dijo, bueno, ahora yo voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer, Jehová no le volvió a hablar. Porque queremos la voz de Jehová en el desorden. Y Jehová no combina con desorden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que necesita que las cosas estén donde tienen que estar. Entonces nosotros no podemos esperar que nosotros vamos a seguir haciendo nuestra voluntad, que nosotros vamos a seguir pasando por encima de la palabra de Dios. Vamos a seguir yendo a los lugares que no tenemos que ir. Vamos a seguir haciendo las cosas que no tenemos que hacer. Vamos a seguir buscando la prosperidad donde no tenemos que buscarla y pensar que Dios nos va a hablar. Aquí se dice que una vez que él se alejó y tomó la decisión que debería tomar al principio, entonces Jehová le volvió a hablar. Y les recuerda nuevamente el pacto, les recuerda nuevamente la palabra que le había dicho. Todo esto te voy a dar. Se lo vuelve a recordar como diciéndole, todavía está vigente. Lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo todavía está vigente. La palabra que Dios prometió que iba a hacer contigo todavía está vigente. Donde Dios te dijo que te iba a llevar todavía está vigente.
Lo que Dios iba a entregar en tus manos todavía está vigente. Pero Dios está esperando que tú te separes de lo que te ata. Dios te está esperando de que tú rompas las ataduras que tú mismo creaste, para que entonces Él te pueda dar lo que Él te quiere dar. Él no le podía darle a Abraham lo que tenía con Lot, porque Lot no compartía la visión de Abraham. Lot no compartía la creencia de él. Lot no compartía la necesidad de buscar a Dios. Lot no compartía la necesidad de hacerle un altar a Jehová. Él se guiaba por lo que él veía. Él se guiaba por lo que sus ojos le gustaba, no por lo que Jehová decía. Entonces, una vez que él toma esta decisión, es que Jehová le vuelve a hablar. Más para adelante, Dios le dice: alza tus ojos y mira la tierra. Alza tus ojos y mira lo que hay. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre Lot y Abraham a los ojos? Es que Jehová le dijo a Abraham: alza tus ojos. Lot los alzó él mismo. Abraham alzó sus ojos porque Dios le dijo: alza tus ojos. Pero Lot alzó los ojos él mismo. Él no esperó por la guianza de Dios para alzar sus ojos. Él mismo alzó sus ojos y vio lo que le gustaba y lo escogió. Abraham esperó a que Dios le dijera: alza tus ojos y mira la tierra que te voy a dar. Tenemos que alzar nuestros ojos cuando sea Dios el que nos los diga. Tenemos que mirar cuando sea Dios el que nos los diga. Tenemos que movernos cuando sea Dios el que nos diga. Muchas veces, como ya le digo, yo he tomado decisiones y me he movido en cosas donde no tenía que hacerlo. Y he visto que me ha ido mal. He visto que las cosas no me han resultado como me tenían que resultar porque yo misma alcé mis ojos. Antes de tú moverte de un lugar, y esto es algo que Dios ministró conmigo, porque Dios sabe que hay veces que uno quiere moverse de lugares, y hay veces que uno quiere entregar cosas, y hay veces que uno dice: ya no quiero más. Pero Dios dice: alza tus ojos y mira la promesa que yo te di inicialmente. Mira lo que yo te confirmé a ti inicialmente. No mires lo que estás viendo ahora, sino mira lo que yo ya te entregué en tus manos. En el 14, que no lo vamos a estar leyendo, pero en el 14 vemos después cómo estas personas entran en la tierra que tenía Lot, destruyen todo lo que él tenía y se lo llevan tanto a él cautivo como todas las cosas que él tenía. Esa es la consecuencia de las decisiones que Lot tomó. Lot lo perdió todo. Perdió su tierra, perdió sus posesiones. Después se tuvo que meter a Abraham y salvarlo, porque es que Dios es misericordioso. Y Dios permitió que Abraham se metiera y pudiera salvarlo y recuperar lo que le pertenecía a él. Pero él nuevamente necesitó el ungido de Dios. Él nuevamente necesitó a Dios y sigue más para adelante y sigue necesitando de Dios. Si seguimos leyendo, él sigue necesitando de Dios sin darse cuenta de la necesidad que él tenía de Dios. Dios sigue salvándolo, Dios sigue ayudándolo una y otra y otra y otra vez. Porque Dios es bueno. Porque Dios no quiere el mal para nosotros. Nosotros nos metemos en el lugar donde no tenemos que estar. Estamos con quien no tenemos que estar. Y Dios es tan misericordioso que una y otra vez viene a salvarnos. Pero va a llegar el día que nos vamos a convertir en estatua de sal si seguimos mirando para atrás. Va a llegar el día que la misericordia de Dios se extiende. Te dice: huye. Tú vuelves a mirar para atrás y te conviertes en estatua de sal. Porque Dios te da oportunidad una y otra vez. Pero ciertamente hay un enemigo que nos acecha. Ciertamente hay un enemigo que le dice:
no lo puedes hacer porque Él no se lo merece. Porque Él no está haciendo lo que tiene que hacer para que tú hagas esto o hagas aquello. Entonces, no está completamente en las manos de Dios. Está en las de nosotros también. Nosotros somos los que decidimos, ¿voy a ser un Abraham o voy a ser un Lot? ¿Voy a seguir volviendo al lugar donde Dios me sacó? ¿Voy a seguir volviendo a la pudrición donde Dios me sacó? ¿O voy a decidir ser diferente, ir a la tierra que Dios me prometió? ¿Voy a verme como Dios dice que me veo o voy a seguir viéndome como el mundo me ve? ¿Voy a seguir creyendo las mentiras de Satanás cuando me dice que yo no soy nada, que yo nada puedo? ¿O voy a creer lo que está en la Biblia, que me dice que somos nueva criatura, que nos dice que las cosas viejas ya han pasado? Mi hermano, si queremos un cambio, si queremos que Dios todavía nos dé esas promesas, tenemos que dejar atrás a Lot. Tenemos que empezar a construir ese altar nuevamente a Jehová. Ese altar que tenemos abandonado, lleno de telaraña, limpiarlo y volvernos a postrar delante de la presencia del Señor. Y decirle, yo fallé, yo pequé, yo hice lo que no tenía que hacer, pero guíame a la tierra donde tengo que ir. Dime qué tengo que hacer. No podemos pensar que vamos a seguir viviendo como vivíamos antes y vamos a tener los resultados que queremos tener. No existe, porque el espíritu y la carne no se entienden. O estás en el espíritu o estás en la carne. Vamos a ponernos de pie. Amén. Como le dije, no traje 20 versículos, pero hablé lo que Dios me mostró. Y esto es algo importante que necesitamos tener nosotros, cada uno de nosotros. Vuelvo y se lo repito. Si ustedes están al tomar una decisión en su vida o en el futuro, primeramente busquen la guianza de Dios. No se muevan, no se vayan, no cambien sin antes decirle, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Porque ciertamente cuando tomemos la decisión incorrecta, Dios nos va a ayudar, sí. Pero vamos a pasar por muchas cosas. Vamos a sufrir mucho y vamos a tener la consecuencia de nuestro pecado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, que te podamos buscar a ti primeramente antes que todo. Señor, ayúdanos, Padre, porque a veces somos débiles, Señor, porque no valoramos lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Enséñanos cada día, Padre, a buscar tu guianza, Señor, a no hacer absolutamente nada sin tu guianza, Padre, a que nuestros ojos no nos engañen, Señor, a lo que nosotros vemos, Padre, no se vaya por encima de tu voluntad, Señor, que no se vaya por encima de lo que tú quieres, Padre. Danos la fuerza, Señor, para salir del lugar donde tengamos que salir. Danos la fuerza, Padre, para desprendernos, Padre, de las ataduras que necesitamos desprendernos, Señor. Danos la fuerza, Padre, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que a partir de hoy, Señor, esta enseñanza se va a quedar en nuestros corazones, Señor. Y si antes lo hacíamos o no lo hacíamos, o a veces sí, a veces no, a partir de ahora, Señor, vamos a buscar tu rostro primeramente. Vamos a buscar tu voluntad, Señor. Vamos a buscarte a ti, Padre, para saber a dónde tenemos que ir, Señor. Dirige a tu pueblo, Padre. Queremos ser, Padre, seguidores tuyos, Señor. Queremos seguir tus pasos, Padre, porque sabemos que si te seguimos a ti, Señor, vamos a alcanzar lo que tú nos prometiste, Señor. Sabemos que tú eres fiel, Señor. Sabemos que tú nunca fallas. Ayúdanos, Señor, a cada día poder ser más como tú, Señor. En el nombre de Jesús yo cancelo, Padre, toda confusión que el enemigo quiera poner en nuestra mente, Señor. Cancelo en el nombre de Jesús todo estancamiento, Padre. Cancelo en el nombre de Jesús, Señor, todo
cadena, Padre, toda maldición que haya en nuestra vida, Señor, todo lo que podamos arrastrar de un pasado, Padre, cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que a partir de hoy vamos a ser diferentes, Señor. Declaramos que a partir de hoy vamos a volver a tu altar, Señor. Vamos a volver a ese momento de intimidad donde tú nos puedes hablar, donde somos solamente tú y yo. En el nombre de Jesús, Señor, que tú nos hables en sueño y en visión, Padre. Revélanos, Señor, tu propósito en nosotros, Padre. Si hay alguien aquí, Señor, que no sabe su propósito, si hay alguien aquí que aún no sabe para qué Dios lo llamó, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas revelándole a su vida, Padre. Que tú seas, Señor, hablando, Padre, a cada una de los hermanos que están aquí, Señor, que no saben qué van a hacer, que no saben a dónde dirigirse, Señor. Yo te pido que seas tú hablando, Señor, porque tú confirmas tu palabra, Señor. Y tú no permites que nosotros hagamos nada fuera de tu voluntad, Señor, si nosotros primeramente así lo buscamos, Señor. Donde quiera que tú nos guíes, Señor, sabemos que va a ser de bien. Sabemos que a veces no entendemos los planes tuyos. A veces no sabemos por qué pasan cosas siguiendo tu voluntad, Señor, pero en algún momento lo vamos a entender, Señor. Gracias, Padre, porque lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque a cada uno somos un testimonio, Señor. Cada uno tenemos algo que contar, Señor. Cada uno, Señor, que estamos aquí, somos tus hijos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos tomado la mejor decisión, que es buscarte a ti, Señor. Que es buscar tu rostro, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén.